Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Onda Abierta. Yo quiero dar la bienvenida. Exactamente. Yo quiero darle la bienvenida nuevamente a mi querido Lalo Losla, que está por acá nuevamente con nosotros, mi querido Lalito. Después de una gira. Una gira artística. Donde fue a tirar rostro por allá por Europa. Tenían que checar por allá de vez en cuando el producto mexicano, mi querido Lalito. Claro, tenemos que ver cómo están por allá, a ver si nos soportan mal. No creo. Sí, ¿cómo no creo. Más los romanos, creo que esos güeyes sí se portan mal. Por cierto, a ver, acá entre nos, ¿con quién la cotorreaste como que más? O sea, ¿los romanos? Que tú dijeras, estos son los... No, ¿qué crees que? Bueno, sí, da frío la cuestión romana. Llegamos allá como a las 3 de la mañana, hermano. Ajá. Llegamos a Roma y estábamos parados ahí afuera del aeropuerto. Y no, sí te daba frío, estaba un montón de gente, pues muchos tirados en el piso y tomados. Llegó un hombre de color y se me planta enfrente, estaba muy tomado, drogado, no sé, y no sé qué me dijo porque pues, no lo entendí, no sé si me habló en italiano, en qué me habló. Pero se me quedaba viendo así fijamente y me dijo algo que no creo que haya sido nada muy bueno. Pero no manches, mano, yo creo que el patrimonio cultural, material e inmaterial de Roma es impresionante. Sí, te deja un sabor de boca, realmente te deja estupefacto. Qué bien. No hay manera de describir las sensaciones cuando tú ves la magnificencia de todo eso. Pues es que imagínate, híjole, no solamente la cantidad de historia, ¿no? Así como tú lo dices, más bien todo ese patrimonio que es mundial. Sí, claro. Wow. Pero bueno, de ahí Ámsterdam, una ciudad muy cosmopolita, muy open mind, muy liberal. La verdad es muy tranquila. Jamás vi un policía. En Roma sí vi muchos policías, pero en Ámsterdam ni en Bélgica. En Inglaterra sí vimos, pero muy pocos. Y yo creo que Francia también muy poco. También Barcelona muy tranquilo, pero en Roma policías por todos lados. Okay. Y ciudades muy tranquilas, fíjate. Sí, ya lo creo, ¿no? Holanda y Bélgica son países muy tranquilos, muy pacíficos. En donde pues la gente va y se divierte. Tú sabes, en Bruselas pues hay lugares donde puedes inclusive meterte y pedir el tipo de cannabis que quieres consumir. Y las chicas están en aparadores así muy provocativas, se ven muy guapas, no se ven vulgares, la verdad es que se ven muy guapas, son altas, son de muy buen cuerpo. Y están a la vista de todos, ¿no? Aunque hay señalamientos, digamos, en cada calle, te dicen si el lugar es donde pueden transitar niños. Oh, excelente. O, bueno, sí. Está muy ordenado. Maravilloso. Pero, ¿qué crees? Que a mí me llamó mucho la atención que en Holanda y Bélgica no encontré muchos niños deambulando en la calle. Al contrario de Inglaterra, hay muchísimos niños en la calle con sus papás, en grupos escolares. Hay un montón de niños conviviendo y apasionados de la lectura. Les gusta mucho leer. Fíjate qué interesante. Eso es, yo creo que algo que debería, ¿no? Pues tal vez replicarse de este lado del charco, pero bueno. Mi querido Larito, pues bienvenido, me alegra que andes por acá. Con nuestro director de cabina, a ver si está saliendo todo bien. Sí, ¿verdad? Sí, mira, perfecto. Porque soy yo el del problema, ¿ve? Creo que te metiste ahí mal a otro programa. Ahí estás. Yo estoy en otro programa. ¿Qué está pasando, mi querido Lalito? Con el buen amigo bueno, del Campesino del Valle. Un saludo a mi querido campesino. Ya, por favor, ahí. Abierta, un saludo, Campesino del Valle. Esperamos hacer un programa muy pronto contigo. Excelente, exacto. Me robaste las palabras, mi querido Lalito. Bueno, vamos a comenzar con este programa y este temazo
que precisamente habla de una persona que también viene del otro lado del charco, precisamente allá por... ¿Dónde andabas, mi querido? Nuestro querido Hernán Cortés. Exacto. Que bueno, yo quiero presentar mi trabajo. Este es un trabajo personal que quiero presentar y compartir con ustedes en una primicia para Onda Abierta, el programa de la gente despierta, y para todos nuestros radioescuchas, como un regalo, compartir con ustedes toda esta nueva visión que yo estoy proponiendo para leer el contexto histórico de esta figura que es Hernán Cortés. Entonces aquí lo estamos proponiendo, o estamos haciendo una justicia epistémica, así lo dice mi conclusión, para ponerlo en su lugar, sin restarle mérito, pero tampoco siguiendo las apologías creadas desde el eurocentrismo, ¿no? Ese discurso donde lo ensalzan tanto como, pues, no sé, el estratega militar o el fundador de la Nueva España. Y aquí pues vamos a sacarle unos trapitos al sol, Manu, con nuestros amigos de Onda Abierta. La verdad vamos a desnudar a Hernán Cortés. Vamos, una realidad. Claro, pues es que mira, hoy todo se sabe, ¿no? ¿Qué chisme de famoso no pasa? ¿Por qué no le vamos a exhibir a ese güey? Mira... Así como están las cosas en el mundo, ¿por qué no vamos a exhibirse? Decía mi abuelito, ya es minero, o sea, velo, ¿no? No, miren, algo curioso, y yo creo que la palabra clave con este señor, y precisamente el título del tema de hoy, que es Hernán Cortés, un hombre con suerte. ¿Y qué suerte? ¿Y qué suerte? La verdad, sí. ¿Qué suerte, man? Sí. Porque, bueno, dice aquí mis apuntes, que Hernán Cortés está presentado ante nuestras escuelas, nuestros niños empiezan a aprenderlo a él como un gran genio militar, el estratega militar que doblegó el poderío de la nación azteca, ¿no? Está mal dicho azteca, sería mexica, ¿no? O anáhuac. Bueno, yo digo, tengo datos históricos aquí en mis apuntes, Manu. Adelante. Que no son comúnmente difundidos, ¿no? Que realmente invisibilizan a todos esos actores, como la Malinche, como todos los pueblos que se unieron a Cortés para enfrentar a Tenochtitlan y que quedan en un rinconcito oscuro, invisibles, mientras aquel brilla como el oro, ¿no? Y bueno. Y cumplen un papel muy importante. No. Vital. Bueno, vamos a ver poco a poquito vamos a ver esto. Arránquese. Porque yo te planteo un Hernán Cortés que en la refriega de la última batalla de la caída de Tenochtitlan se queda estupefacto mirando como un simple testigo la caída de Tenochtitlan. No, y el principal espectador, o sea, estaba en primera fila, señores. Por supuesto. Pero un espectador, no el artífice, no bueno, sí, vamos. No el maquiavélico, el malvado, no, el tirano, no, o sea. Vamos a abordar estos tres. Bueno, voy a proponer tres factores que considero de suma importancia en la caída de Tenochtitlan y que yo puedo, pues, enunciar como providenciales, ¿no? Mira, pareciera que no, pero conforme vayamos desglosando esto, mi querido Lalito, nuestros radioescuchas obviamente se van a dar cuenta y va a cambiar, yo creo que, por ejemplo, para mí, cambió mucho la visión y la perspectiva, no solamente del personaje, sino de el nombre. Exacto. Porque hasta el nombre. Bueno, yo no sé cuántos puntos privilegiados o providenciales pudo haber tenido. Sin embargo, yo considero tres los más importantes y determinantes para la caída de Tenochtitlan. El primero es esa suerte que tuvo este hombre de haber conocido un mujerón como la Malinche. Sí. Alguien vital, sobre todo para las reuniones, para las estrategias, obviamente el intercambio, ¿no?, de información. En eso que tuvo, en eso sí yo puedo reconocer el estratega político que era Hernán Cortés, sí. El demagogo que a través de la interpretación de Malinche, o bueno, ahorita vamos a ver su nombre real, pues se logró, ¿no?, concretar
para que pudiera darse esta caída de Tenochtitlan. Bueno, así es. Otro factor que ni siquiera imaginaban que existía, o que pudiera actuar en su favor, fue la viruela. Híjole, esas enfermedades tan desastrosas que obviamente fueron clave. O sea, mira, como bien lo mencionaba y bien lo expusiste en tu trabajo, mi querido Lalito, del cual de verdad felicidades. Ni las armas que ellos traían, ni los caballos que ellos traían, podían hacer tanto como lo hizo una epidemia. Mataron en menos de 3 meses al 40% de la población de Tenochtitlan. Y bueno, vamos poco a poco. Esta enfermedad llegó en 1520, desembarca Pánfilo de Narváez con un esclavo, que era esclavo de uno de sus subalternos, y él venía enfermo de virus. Obviamente el pueblo o los oriundos, los naturales, no tenían ninguna protección natural contra estas enfermedades. Y bueno, vamos a ver un poquito más adelante los estragos de esta situación. Y bueno, yo creo que uno de los más fundamentales, ese odio, ese encono que había sido construido en la mente de todos los subyugados del pueblo de Tenochtitlan, estos pueblos como Tlaxcala, como, bueno, vamos a nombrarlos uno a uno, porque son varios, que fueron movidos por un resentimiento histórico en la lucha contra los mexicas y que fueron determinantes. Yo quiero subrayar esta situación de que en la expedición inicial Hernán Cortés sale con 500 hombres, un puñado de hombres, para una ciudad de 200 a 300 mil habitantes que era Tenochtitlan, ¿no? Esto según dato de Eduardo Matos Moctezuma, pues él nos dice que más o menos se calcula entre 200 y 300 mil, si tú consideras, digamos, a Texcoco como también como la ciudad hermana de Tenochtitlan. Sí. Si lo consideras, pues alcanzaban los 300 mil habitantes. Entonces, bueno, vamos a dar una breve biografía de Hernán Cortés. Claro. No sé, ¿la quieres leer, mi mano? Bueno, Hernán Cortés nació en Medellín, de Extremadura, España, el 4 de marzo de 1485, hijo de Martín Cortés, un teniente de infantería, y de Catalina Pizarro Altamirano, conocidos y tratados por Bartolomé de las Casas, quien de ellos da referencias de su pobreza y lealtad cristiandad. A la edad de 14 años, él ingresa a la Universidad de Salamanca para estudiar leyes, sin embargo no da muestras de ser un buen estudiante. A los 2 años regresa a casa bajo la decepción de sus padres y es descrito como altivo, bullicioso y con gusto por las armas, mi querido Lalito. Sí, le gustan las armas. Uh-huh. Bueno, aquí tengo una línea de tiempo. En 1504 llega el español, en 1511 se establece en Cuba, donde tú bien dices, él ya tenía amasado una fortuna, él era un empresario. No, y es desde su llegada a la española, el representante del gobernador le ofrece, bueno, ya llegaste, te vamos a ofrecer una encomienda y algunas tierras para que tú puedas hacer tu ranchita. Bueno, al momento de que él, a través de Diego Velázquez, comienza esta idea de su expedición hacia México, para la conquista de México, pues él ya tiene amasado una fortuna y por eso Diego Velázquez lo acepta, porque él puede costear un poquito, ¿no?, de la expedición, que costaba muchísimo en ese entonces. Pues uno de los servicios a la corona española era proveer con sus propios bienes la expansión, las expediciones y la expansión, ¿no? Entonces, mira, hay una cuestión bien curiosa. En su fracaso como estudiante de leyes, Hernán Cortés regresa a su casa y empieza a imaginar que pues su camino era, él podía haber sido un escriba destinado a la pobreza todo el resto de su vida, o pues inclinarse un poquito por las armas. Uh-huh. Entonces él empieza a buscar precisamente esas expediciones. Estamos en un auge español de expansión,
en donde, bueno, el hecho de que hubieran llegado allá por 1400 y tantos a la isla de la Española y ya se hubieran hecho conquistas de la isla de Cuba, de lo que es ahora Haití, o lo que fue la Española, igual Colombia, y bueno, varios países ya habían sucumbido a la presencia española. Habían tenido algunas escaramuzas muy débiles, entonces ya tenían presencia. Sí. Y cuando Hernán Cortés empieza a buscar, digamos, a pretender enlistarse en algunos viajes con algunos comandantes, capitanes, pero hay un dato bien curioso que, bueno, era medio indisciplinado, vamos a decir, en cuestiones amorosas. Entonces él pretende a una mujer casada. Cierto, ese es un dato. Y por irla a buscar, se encarama a una barda que estaba mal puesta y se cae. Entonces, con todos sus arreos y todo lo que tenía, pues hace un escándalo cuando se cae. Y sale el esposo y dicen, lo hubiera matado, pero bueno, entre el golpazo y la golpiza, lo dejan para el arrastre y tiene que guardar cama, por lo que pierde el proyecto que tenía el inicial. Uh-huh. Bueno, todo lo va guiando hacia aquel viaje, hacia embarcarse, aquel viaje que lo iba a llevar a la Española, precisamente en 1504, sí, donde es recibido y le es ofrecido unas encomiendas, tierras y animales. Él se dedica a la cría de ganado. Sí, se vuelve empresario también. Sí, es un empresario, se establece en Cuba, está al servicio de Diego Velázquez como un colaborador muy cercano. Ahí tienen unos asuntos por causa de mujeres. Diego Velázquez pues tiene relaciones con la hermana de la que fue después la esposa de Hernán Cortés, pero Hernán Cortés, pues, él estaba movido siempre estuvo movido por la ambición. Claro, entonces sí. Él quería, iba a casarse con esa mujer, pero pues lo hacía por interés. Era una familia muy bien posicionada dentro del contexto de la sociedad cubana. Entonces Hernán Cortés iba a aceptar, pero pues se mostraba renuente, ¿no? Sí. No le daba la atención debida, y Diego Velázquez empezó a recelar, para empezar, por ese motivo. Y aparte, no confiaba en la lealtad de Hernán Cortés. No, incluso se dice que él frena ya esa expedición a últimas cuentas. Intenta frenarlo, y obviamente Hernán Cortés decide huir, ¿no? Él huye. Exacto, él dice, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y después lo tendré que justificar. Y justo lo hace con unas leyes escritas donde precisamente él narra todo lo que presenció aquí en México. Claro. ¿No? Y fíjate que eso sí, yo creo que era muy hábil en el chanchullo. Claro, por supuesto. Es que para empezar, él ni quería venir. O sea, él era un empresario exitoso, le iba muy bien en Cuba, él estaba de maravilla, pero él prácticamente dijo, a mí me trajeron, ¿no? Yo aquí solo soy la sirvienta. Exactamente, yo ni soy el titular, ¿no? Bueno, el caso es que en su vida, Hernán Cortés, bueno, ya llega a zarpa, ya sin la venia de Diego de Velázquez, claro, perseguido por Diego Velázquez, sí, y desembarca en la isla de Cozumel, donde hace algunas reparaciones, se reabastece de víveres, siempre bajo la mirada escudriñadora y amenazante de los indígenas de Yucatán. Entonces él se entera de que hay un hombre, un náufrago que ha vivido con los yucatecos toda su vida. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero él pierde algunos hombres que fueron emboscados en Yucatán por los mayas. Pero bueno, son cuestiones leves, ¿no? Por lo general no se mete ni entra en zafarranchos ni nada. Pero él zarpa y se va rumbo a Veracruz, bueno, rumbo a lo que es, ahora conocemos como Río Grijalva, que es el estado de Veracruz. Sí, Veracruz. No, está abajo. ¿De dónde es el Quintana Roo? ¿Quintana Roo? No, era de... Ay... Es que se me va ese nombre, bueno. Tabasco. Ahí en el Río Grijalva está él desembarca y tiene una pelea, ahorita lo vamos a ver más adelante,
y encuentra a esta, al vencer le entregan una dote, o sea, aparte de otras cosas, oro y regalos, por parte de los vencidos, le entregan 20 esclavas, entre ellas nuestra querida Malinali Tenepatl, conocida como la Malinche o Doña Marina. Doña Marina. Como ya esposa de, bueno, compañera sentimental de Hernán Cortés, porque más allá de ser su traductora, más allá de ser colaboradora de Hernán Cortés, fue su compañera sentimental. Entonces, mira, tenemos aquí datos sobre Malinali Tenepatl, que nació alrededor de 1500-1505. Yo quiero advertir a nuestros escuchas que pues, los estudios tratan de rearmar la información de Malinali, sin embargo es muy difícil, es muy difusa. Entonces, pues pido de antemano, si alguno de estos datos está equivocado, bueno, es que hay varias versiones y bueno, son, yo creo que muy cercanos, a lo menos, ¿no? Para darnos una idea. Entonces dice que nació alrededor de 1500-1505. Se cree que al sureste de Veracruz, probablemente en un lugar llamado Otula o Painala. El origen de ella era de origen nahua, era hija de nobles o caciques locales, no se sabe muy bien. Y se dice que al morir su padre, su madre se casa con otro señor y tienen un hijo. Entonces, para asegurar la herencia de este hijo, la venden a unos mercaderes mayas, supuestamente. No está, el mismo historiador tiene sus dudas, ¿no? Okay. Entonces te lo propone así como que probablemente fue vendida a mercaderes mayas. Entonces dice que Malinali fue vendida probablemente y es vendida como esclava. Entonces ella pasa por distintos pueblos hasta llegar bueno, me dice aquí que la expedición de Hernán Cortés desembarca entre el 18 y 19 de febrero de 1519 en la isla de Cozumel, lugar donde realizó reparaciones, como ya habíamos dicho, reabastecimientos, bajo el acoso de indígenas mayas. Ahí también realizó el rescate de Jerónimo de Aguilar, que te comento yo, que era el náufrago, que ya hablaba maya, porque ya tenía años viviendo ahí con ellos. Entonces, él era un español náufrago que había vivido años con los mayas, por lo cual hablaba la lengua maya. De ahí zarpa hacia las costas de Tabasco, donde tuvo la batalla de Centla en marzo de 1519. Esta es la derrota que propicia a los guerreros de Tabasco, y los indígenas comienzan a rendir tributo a Hernán Cortés, y entre ese tributo van las 20 esclavas. Okay. ¿Qué pasa con estas 20 esclavas? Mira, Hernán Cortés pues las sube toda su dote al barco, y con ello pues las 20 esclavas. Y mientras todas estaban así, dice el cronista, pues parecía que no entendían esa idea de una ciudad flotante en la que las habían subido. Entonces imagínatelas acurrucadas en un rincón, calladitas todas, mientras Malinali, la Malinche o Doña Marina, andaba recorriendo el barco de aquí por allá, haciendo preguntas, interesándose, lo que llamó la atención de Hernán Cortés. Se da cuenta de que habla maya y también habla náhuatl. Y obviamente se le prende el foco de que con este señor que había naufragado, pues iban a ser una buena mancuerna, porque hablaba maya y español, y Malinali hablaba maya y náhuatl. Entonces imagínate, del náhuatl al maya, del maya al español, y Hernán Cortés ya tenía una ventana abierta hacia la comunicación. Esto representó un avance muy significativo en ese proceso que tuvo Hernán Cortés, para convencer a los pueblos, sus aliados, de unirse, y se da cuenta de que pues todos están enojados con Tenochtitlan. Que eso es una coincidencia totalmente clave para todo lo que viene a desembocar después,
que obviamente pues es la conquista de la Gran Tenochtitlán. Pero mira, mi querido Lalito, algo que también no podemos dejar de lado es continuar con esa palabra tan interesante que se llama suerte. Porque no solamente este señor se da cuenta, sino que jamás deja de ser ese observador, ¿te das cuenta? Ese observador que obviamente ve las ramificaciones, ve los huecos por los cuales la guerra, mi querido Lalito, se viste de gala a través de esto. Mira, dicen, estas cuestiones llevan a Hernán Cortés a tomarla para sí, como pareja sentimental, termina siendo pareja sentimental. Ellos tienen un hijo, Martín Cortés, el bastardo, así fue conocido. Curiosamente, por aquí reconocemos cómo la costumbre de llamar a nuestros hijos como mi papá o como eso, pues viene de aquellos güeyes, ¿no? Porque el papá de Hernán Cortés, como recordarás, pues, se llamaba Martín Cortés. El hijo de que Hernán Cortés tuvo con la Malinche se llama Martín Cortés. Entonces, Malinali fue una pieza clave, ya que en conjunción con Jerónimo de Aguilar, el náufrago español, quien hablaba español y maya, se logró abrir la puerta de la comunicación para la negociación con los indígenas que se unieron a Cortés en contra de Tenochtitlan. Chécate este dato, este golpe tremendo de suerte de haber conocido una mujer como Malinali, como la conocemos hoy como Malinche. Está mal pronunciado, ¿no? Fue errores de el proceso de castellanización del vocablo. Realmente ella se llama Malinali, ¿no? Fue rebautizada cuando ya está trabajando con Hernán Cortés como Doña Marina, ¿no? A su muerte se convierte en Quincas. La Llorona. En la Llorona. Entonces, bueno, todos nosotros sabemos que todos los españoles que tomaron mujer indígena, pues llegó el tiempo en que regresaron a España y extrajeron a su familia. Entonces la mujer española se quedó abandonada y aquí nos queda un gran trauma. El varón indígena, resentido por el abandono y traición de la mujer indígena, mientras que la mujer resentida por el abandono del español. Y si tú te das cuenta, en la sociedad mexicana hoy por hoy, nosotros nos relacionamos en una maraña de celos incontrolados que valga la hora. Y yo digo, como investigador, podría decirte, no con certeza, pero sí con sospecha, que quizá eso tuvo mucho que ver. Pues, híjole, qué bonito. Hay demasiadas analogías, demasiados refranes, demasiadas cosas que obviamente nos muestran una historia que está ahí plasmada, mi querido Lalito. Y precisamente ha sido eso, ¿no? Que una parte fundamental de la sociedad siempre va a ser hombre y mujer, ¿no? Claro. Y pues cuando esto forman un equipo, ve la inmensidad de cosas que se pueden hacer, pero también las cosas que pueden caer, ¿no? Entonces, esto representa una fractura. Mira, yo te voy a decir, en la Biblia te dice, se supone, dice Jesús, cuando dos o más se encuentran reunidos en mi nombre, de cierto ahí estaré yo. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Dios? La suerte, la abundancia, la prosperidad, la alegría. La prosperidad. Dice, cuando dos o más se unen en mi nombre, se reúnen en mi nombre, de cierto estaré yo. ¿A qué se refiere con una reunión? Con un estar de acuerdo, ¿no? Este rompimiento del nexo matrimonial, del nexo parental entre hombre y mujer, ha representado para México podríamos llamar lo contrario a lo que estamos viendo, una mala suerte. Sí, totalmente. ¿No? Porque estamos en guerra constante dentro de nuestro propio contexto familiar. Esta es aparte de nuestro, es un dulcecito de regalo. Una bella coincidencia. Pero finalmente yo sí creo que repensar todos estos temas podría llevarnos a reconstruir nuestra sociedad, a reivindicar la pareja mexicana, a reunirla
a dejar de esa competición que se da de que el hombre considera estúpida a la mujer y la mujer lo considera un perro, ¿no? Un cusco. Y la verdad es que a mí me parece que ese rompimiento hace que México sea sea del tercer mundo. Y pues conviene mantenerlo así para aquellos que pretenden dominio y poder, pero a mí me parece que ha llegado el tiempo, y lo declaro en Onda Abierta, el programa de la gente despierta para los despiertos, que ha llegado el tiempo de reestructurar nuestra pareja mexicana, ¿vale? Claro que sí. Y vamos a pasar al siguiente tema. Ya coincidimos, y no sé si los que nos están escuchando realmente coincidan en que este encuentro entre Cortés y Malinaldi fue un golpazo de suerte para Cortés. Fue no solo una herramienta, sino la clave, yo creo. Y creo que lo estamos diciendo mal. No fue un golpe de suerte para Cortés. Porque al final de la historia, lo de Cortés solamente es un discurso. Es un relato eurocentrista que tenía que tener nervio, ¿no? Pero finalmente yo digo, es un ingrediente de una mezcla que llevaba a la emancipación y liberación de los pueblos olvidados por Tenochtitlan. Sin duda, y es más, si lo planteamos en, ¿qué te gusta? Un lenguaje coloquial y actual, pues lo alcanzó el karma, ¿no? Alcanzó el karma a Tenochtitlan, y los otros estaban mandando de bendiciones también. Le dijo algo bonito a la bruja, porque... Claro, porque obviamente no solamente el hecho de la traición, la unión, ¿no? Porque pues igual, vamos a ser honestos, eran todos contra todos. Uh-huh. Y cuando Cortés hace eso, que es unificar y formar un solo bloque que envuelva, las posibilidades son otras, mi querido Lalito. Fíjate, ahorita que dices eso, del puñado de hombres 500 hablamos, que llegan a México y que sitian Tenochtitlan, más las bajas, o menos las bajas más bien, ¿cuántos quedarían? No tengo idea, pero bueno, menos de 500. ¿Sabes cuántos hombres atacaron Tenochtitlan? 100,000. Todos los demás fueron indígenas. Que sabían estratégicamente por dónde, de qué manera, en qué momento. Claro, porque se movían en esto. Bueno, vamos a tratar el tema entonces de la viruela, otro factor que hizo posible la caída de Tenochtitlan. Y otro efecto provincial, que obviamente ya las culturas ajenas a Tenochtitlan, y sobre todo, pues en contra, ya predestinaban y decían, no, es que el pueblo de Tenochtitlan va a caer bajo esta forma. Y es más, cuando se propaga la viruela, mi querido Lalito, es cuando verdaderamente el pueblo de Tenochtitlan, el pueblo mexica, dice, ¿sabe qué? Nos están abandonando, ¿no? O sea, nuestros dioses nos están abandonando. Ellos ya sentían, ahora sí que la Virgen les hablaba. La verdad es que pasó un cometa, no tengo bien el dato, ellos lo interpretaron como un mal augurio. Ellos estaban viendo que había cosas, estaba la leyenda del dios blanco barbado, Quetzalcóatl, el regreso de Quetzalcóatl, a mí me parece muy lógico, ¿no? Si recibimos la visita de los vikingos, si recibimos la visita de los chinos, si recibimos antes que los españoles, porque este territorio ya estaba siendo visitado, a lo mejor muy esporádicamente, pero ya había sido visitado por otras culturas, ¿no? Entre ellos los vikingos. Entonces, imagínate un vikingo hace 2000 años, wow, que viera, es un decir, es una estupidez, no tengo idea de cuánto pudo haber venido, pero que viera la vastedad de recursos y lo paradisiaco de estos lugares, que dijera, algún día mis hermanos van a venir y van a tomar esta nos vamos a apropiar. De ahí yo pienso, porque Quetzalcóatl caminó entre los hombres de alguna manera, y de ahí pudo haber sido creada esa profecía, ¿no?
del regreso de Quetzalcóatl, del hombre blanco, del dios blanco y barbado. Y pues el europeo es barbado. Y luego, si todo, bueno, el chisme es el chisme desde 1500. O sea, la verdad, Lalito, sí, es ¿no? que eso no cambia, hermano. Obviamente, pues se expande esta información. ¿Y qué viene? Una de las primeras trabas psicológicas para el pueblo de Tenochtitlan, que es la llegada de, el presagio de. Entonces ya estaban viendo, cuando llegan estos cuates, hay una, digamos, en esta batalla, ¿cómo se llama? Bueno, esta guerra en Tabasco, a un lado del río Grijalva, a Cortés se le ocurre bajar los caballos. Los baja del barco y entonces ahí sí hace estrategia y los posiciona de tal manera que cuando los indios los oyen relinchar y los ven con un güey encima de ellos piensan que es una sola cosa. Exacto. Y huyen despavoridos porque eso no podían ni siquiera creerlo. El impacto psicológico, por eso cae esta comunidad. Por ese impacto de lo desconocido. A lo mejor no les hacía tan extraño que hubiera espadas o inclusive los arcabuces, pues que eran armas ya de fuego. A lo mejor no les aterrorizaron tanto como los pinches caballos. Sí, incluso también el uso de perros. Los perros eran mastines, o sea, te estoy hablando de un mastín de hace, de las primeras camadas de mastines, o sea, la primera línea, o sea, de verdad monstruos. Imagínate, ¿no? Pues verlos y contra ti, o sea, no. Entonces, mira, vamos a hacer historias sobre estas enfermedades. Hubieron varias que llegaron de Europa, pero la que más estragos causó fue precisamente la viruela. Dice, en abril de 1520, Pánfilo de Narváez desembarca en Veracruz. Fue enviado por Diego Velázquez, gobernador de Cuba, para arrestar a Hernán Cortés. Así es. Así como tú lo decías, muy bien dicho, mi mano. Ya que inició la expedición de la conquista de México sin la autorización oficial. Y yo pongo un comentario, dice, sí la dio en un momento, pero la revocó después por desconfianza hacia la lealtad de Cortés y por otros asuntos. Dice, en la embarcación de Pánfilo de Narváez venía un esclavo africano enfermo llamado Francisco de Ujía. Que yo creo que eso fue a propósito, ¿no? Sí. Este esclavo africano venía enfermo de viruela. Los nativos la conocieron como Huezahuatl, o que significaba grave enfermedad de granos. Huey significaba grave y Zahuatl, enfermedad de granos. Esta enfermedad cundió rápidamente entre los indígenas que carecían de defensas naturales ante la enfermedad, lo que ocasionó gran mortandad entre los pueblos indígenas. A la llegada de Cortés y su ejército y aliados, los primeros en tener contacto fueron los nobles, los principales militares, políticos y jefes, ¿no? El Tlatoani muere, ¿no? A raíz de... Porque son los primeros en tener contacto con los españoles que vienen infectados, ¿no? Aunque ellos ya tenían defensas, pero vienen infectados y estos empiezan a morir, debilitando la cuestión militar, social y política. Y sobre todo cosmológica también, porque, insisto, por supuesto, esto viene a dar un golpe rotundo, donde dice, ¿sabes qué? La muerte ha llegado y vamos a perecer todos. Fíjate, la llegada de la Virgen de Guadalupe ante la enfermedad, porque fue tan doloroso, mano, que ya pasados unos años después de la conquista, el hombre, el nativo, cambia y acepta a la Virgen de Guadalupe porque empiezan a sanar. Pero decían los españoles, es que estos hombres, pues imagínate, después de empezar a ser esclavos, explotados, después de haberlos sido despojados de sus tierras, pertenencias y mujeres, pues al final de la historia, pues estos se sentían decaídos, ¿no? Y decían los españoles, es que estos no presentan ganas de vivir como nosotros, ellos quieren morir. Entonces es la enfermedad
más ese decaimiento, el hecho de que te muevan el piso, tú crees en dioses, en fortalezas, te lo ha demostrado, eres el que domina el contexto social y político de la región, y de repente llega un güey en un caballo, con una espada, con algo que truena, y te quita todo, te despoja de todo. Entonces tú te quedas así como de, ¿qué pido? O sea, ¿qué resta para mí? Sí. Y todo eso de tu dignidad, tu buena relación con tus dioses, tu orden social, tu calidad humana, tu cosmología, todo se vino abajo. Todo, sí. Pasas a ser esclavo, pasas a estar al servicio de alguien que no te paga, te da nada más algo para que no te mueras, y que no te mueras tan rápido. Sí, porque oye, échame la mano bajando esto, subiendo esto, ponme esto de acá, papito, no, hijo. Entonces, imagínate esto. Pero a ver, mi querido Lalito, ¿cuántos años más o menos, yo creo que también traes el dato, cuántos años también se pasaron los aztecas, los mexicas, dándole con todo a mi querida periferia? Fueron 91 años. ¿Cuánto? 91 años. Eso parece un déjà vu, Lalito, perdón. ¿Cuánto? 91 años, mano, acéptalo. 91 años, fíjate. Suéltalo. Cierto o no cierto, también se la ganaron. Por supuesto. Y tenía que haber un cambio, Lalito. ¿Pero a qué se parece eso? Ay, no sé. Ahora, tal vez épocas, no sé, mira, a mí yo dije, de repente me sentí con mi penacho y con mi taparrabo. En algún lugar de un gran país decían, no me acuerdo si en Enanitos Verdes. Ajá. No. Hubo un país cuyo sistema político nefasto duró 91 años. Creo que esa es la coincidencia. Bueno, el chiste es que se la ganaron, Lalito. Se la ganaron. Esa es otra historia. Se la ganaron estos cuates. Quieras o no, insisto, cada una no únicamente se desmoronaron emocionalmente, militarmente, todo se vino abajo, Lalito. Imagínate, creo que es algo muy parecido, o sí, yo lo llego a relacionar con lo que estábamos viviendo hace poco de la guerra, ¿no? Uh-huh. Que precisamente decíamos, imagínate hasta dónde va a llegar esto, o sea, estamos viendo el final de... Qué miedo, ¿no? Pero también, o sea, insisto, es algo que nos buscamos, obviamente, porque la guerra no llega nomás porque sí. Son cambios. Y yo, ¿sabes hacia dónde voy con esto? Yo quisiera que fuéramos encaminándonos. Así que, ¿por qué no está Donald Trump con sus satélites, ¿no? Espiando lo que haces o dejas de hacer y moviendo los hilitos del mundo para que pasen las cosas? En ese tiempo no había tales cosas. Entonces, había una mano invisible tratando de mover esto. Porque yo me pregunto, si consideramos la cosmovisión mexica, de no haber ocurrido esto y haber participado o haberse homologado en cuanto a tecnologías, aunque obviamente nunca iban a empatar en cultura, ¿no? En formas de pensar, pero ¿cómo sería el mundo con Tenochtitlan tal cual, no? Creo que sería un desmadre, ¿no? Obviamente ha habido suposiciones, incluso hasta en películas. Lo hemos visto con obviamente civilizaciones que tienen esa conexión, pero digamos que no van a soltar sus raíces. Y parte de esas raíces, sí te dejo conocerme, pero no te dejo entrar. Exacto. ¿No? Y bueno, pues en nuestro caso, pues la conquista no fue así. Verdaderamente fue un saqueo, verdaderamente fue un arrebato. Posterior. Estamos hablando únicamente de lo que fue la caída de México Tenochtitlan. Ya lo que pasó después fue política neoliberal, política revolucionaria, así, ¿no? Política tricolor. Es que está cañón. A ver. Bueno, vamos a pasar al tercer golpe de suerte de Hernán Cortés, que fue sus aliados. Hernán Cortés llega y se encuentra
con un montón de pueblos resentidos, hartos de dar tributo a los aztecas, hartos de dar gente para los sacrificios, para los dioses aztecas. Eso está muy tenso, están hartos, solo faltaba la amalgama de Hernán Cortés. Él fue el que vino a desatar el desmadre, pero al final de la historia solamente fue la amalgama, porque la conquista de México la hacen los indígenas. ¿Cuáles indígenas? Los totonacas de la región de Zempoala, en Veracruz. ¿Por qué se unen a Hernán Cortés? Porque habían sufrido el vasallaje hacia Tenochtitlan y resentían el pago de tributos y la entrega de personas para sacrificio. Están los tlaxcaltecas de la zona de Tlaxcala, que es un lugar rodeado por el territorio que era mexica. Ellos guerrearon un poco con los españoles y tras su derrota, pues ya se unieron también a los españoles por una razón, porque eran enemigos tradicionales de los mexicas. Entre los mexicas y los tlaxcaltecas se daban las guerras floridas. Exactamente, ¿no? De las más crueles. A donde era un juego, estamos jugando, compadre, pero al final de la historia, pues, ¿qué crees? Jugamos a que tú perdías, ¿no? Y el que pierde se muere. Y a todos los güeyes que agarremos nos matamos acá en sacrificio, ¿qué te parece? Entonces jugaban a eso, a las guerras floridas, ¿no? Muy seguido, ¿no? Sí. Eran enemigos. Estaban los huejotzingas de la región de Puebla, lo que hoy es Puebla. Se unen a los españoles por rivalidades con los aztecas. Están los choltecas. Ellos no querían unirse a los españoles, pero los españoles, con ayuda de los tlaxcaltecas, les ponen sus cates, los doblegan y los obligan a unirse. Entonces dice, ellos fueron atacados por Cortés y los de Tlaxcala venciéndolos y obligándolos a unirse. Estaban los texcocanos, que antes Texcoco era parte de la Triple Alianza, pero dice aquí en mis apuntes que ante la muerte de Cacamatzin, pues Ixtlilxóchitl se une a Cortés, rompiendo la hegemonía de la Triple Alianza. Y obviamente pues ahí, yo creo que, no me atrevo a decirlo porque no tengo el dato, pero pues un resentimiento, Lalito. Pues algo resentimiento pasó, del muro, ¿no? Pues es que imagínate, para el hecho de decir, bueno, estamos de acuerdo que muchas de estas tribus obviamente o de estas culturas dijeron, ¿sabes qué? Yo no me uno, pero pues ya me conquistaste, ya me golpeas, de modo que me subordine porque entonces me voy a acabar mal, pues mejor, claro, ¿no? Entonces, híjole, qué determinante, mi querido. O sea, imagínate. Están los otomíes, chichimecas, mixtecos, zapotecos, que en diferentes momentos ofrecieron apoyos locales y soldados auxiliares. O sea, ¿qué encuentra Hernán Cortés? Una caterva de indígenas hasta la madre, con ganas de pero la verdad es que es así, con ganas de romperle su madre a los aztecas. Y sobre todo encuentra un ejército de 100,000 soldados. Así es. Que saben el tejimaneje de las guerras, en la región bueno, cómo guerrean los aztecas, ¿no? Conocen sus formas, todo, conocen su poder y todo, y saben que unidos pueden vencerlos. Más, sí, la colaboración táctica de Hernán Cortés, ¿no? Pero al final de la historia, mira, en relación con las enfermedades, yo me hago una pregunta. ¿Por qué no llegaron los españoles a encontrar una pinche enfermedad que no pudieran ellos soportar, que no conociera su cuerpo y que biológicamente no tuvieran una defensa? ¿Por qué no fue así? ¿Por qué ellos tuvieron que traer una enfermedad que no conocían los aztecas? ¿Por qué no fue al revés? Yo creo que también por la cantidad de higiene, ¿no? Recordemos que, bueno, pues nuestros... Exacto, por eso mismo, o sea, imagínate, generaron más defensas. O sea, al grado de que verdaderamente te hagas inmune a... Invitamos a todos nuestros radioescuchas a ya no bañarse y no hacer el que hacer en sus casas, porque ya estamos comprobando que ser cochinos es mucho mejor que ser limpios. Fíjate que sí, no, es más, no tengo el dato, lo voy a traer para el próximo programa, pero hay una persona que creo que no se ha bañado por 30 años, es un científico y precisamente trabajó con sus bacterias. Pero esto ha dado pie para la ayuda a
a muchas empresas que tratan la higiene y obviamente para mejorarla. A raíz de, obviamente es un experimento muy radical, pero ya les traeré la información, es muy interesante. Habíamos hecho un programa de eso. Encantado. Encontré un programa no me acuerdo, en 100 Max en Netflix, perdón por la conocer. Se llama ¿cómo se llaman los barcos que andan de aquí para allá? ¿Yates? No, llevando gente. Cruceros. Cruceros, un crucero, el crucero de la caca se llama. ¡Wow! Oye, ya tenemos, bueno, estén atentos, mis queridos. Lo estamos empezando a ver, luego les platicamos, les hacemos una reseña. Dice aquí, el caso es que la estructura política y social de lo que hoy llamamos México, mayormente en lo que es Mesoamérica, las relaciones eran tensas y los pueblos sometidos por los mexicas estaban hartos, por lo que con la llegada de Cortés vieron la oportunidad de quitarse de encima el yugo controlador de los mexicas. El 8 de noviembre de 1519, Cortés llega por primera vez a las puertas de Tenochtitlan, es recibido por Moctezuma II e invitado con cortesía, pero con cautela. Cortés toca la puerta de Tenochtitlan acompañado de 100,000 hombres aproximadamente, furiosos y deseosos de terminar con el pueblo que los había oprimido durante años. Imagínate, Moctezuma II, muy diplomático, pase del señor Cortés. Sí sabes que en su primer encuentro ambos se dieron por rendidos. Claro. O sea, dijo Moctezuma, es que Hernán Cortés se está rindiendo, yo acepto tu renuncia. Las primeras palabras que le dice Moctezuma es, yo acepto tu renuncia, pasa como invitado. Obviamente no se la creía ni él, porque imagínate, detrás de Hernán Cortés había 100,000 guerreros que él conocía perfectamente, gritando jalada y media en improperios en contra de Tenochtitlan, ¿estás de acuerdo? O sea, no se la podía creer, y sin embargo él se comportó muy a la altura. Entonces dice el 13 de marzo, mira, este es un dato curioso, el 13 de marzo de 1325 se fundó la ciudad de Tenochtitlan en un islote del lago de Texcoco donde se halló el águila devorando una serpiente. Según la leyenda, por un grupo de chichimecas migrantes que provenían del norte, de Aztlán, decían, y comienzan su estancia bajo el vasallaje de Azcapotzalco. O sea, Tenochtitlan empieza bajo el yugo de Azcapotzalco, ¿no? Ellos le rinden tributo a Azcapotzalco. En 1428 los mexicas aliados con Texcoco y Tlacoapan vencen a Azcapotzalco en la guerra tepaneca. Por esa victoria se forma la Triple Alianza, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacoapan, y para 1430 los mexicas comienzan una expansión militar y tributaria, llegando a su apogeo durante el reinado de Moctezuma II en 1502 y 1520. O sea, ya tenía Cortés encima ese güey cuando estaba el apogeo de la expansión mexica. Dice, estamos hablando de un poco más de 90 años. Mano, históricamente 90 años es nada. Sin duda. Hay muchos de nosotros hoy por hoy vivimos más de 90 años. O sea, en la etapa de vida de un hombre pudo haber sucedido todo esto. Insisto, hay déjà vus. No, fíjate que algo muy curioso que acabas de decir es el lapsus de tiempo, ¿no? Es el lapsus donde obviamente pueden pasar miles de cosas, pueden pasar innovaciones, pueden pasar cambios, evoluciones, pero aquí estamos hablando de un yugo autoritario, de una tiranía. Pues estamos hablando de una sociedad manchada. Ya deteriorada. Pues es que, al lenguaje coloquial propio. Una cultura muy manchada que había encontrado la manera de pasarse de lanza con todos los demás. Bien fragmentada. O sea, nada que ver con el grupo mexiquense, así, nada. ¿No? Nada que ver. Pero dice... Pero esta victoria se fue de Triple Alianza, Texcoco y Tlacopan. Para 1430 comienza la expansión militar y tributaria, llegando a su apogeo durante el reinado de Moctezuma II de 1502 a 1520. Estamos hablando poco más de 90 años de hartazgo. Es una cifra que históricamente hablando es poco tiempo, pero que sale exacto. Y mira, checa esto. El exacto para que los pueblos oprimidos se hartaran por un lado, pero no quebrantaran su espíritu.
Yo digo, si hubieran durado 500 años, 1000 años, como digamos bajo el Imperio Romano, los judíos, ¿no? Uh-huh. El Imperio griego, todos estos imperios que duraron siglos y siglos y siglos, logrando quebrantar los espíritus, logrando quebrantar armando una armonía bajo ese yugo, ¿no? Bien dicen, ¿no? Divide y vencerás. Entonces, pero 91 años no me parece suficiente como para que un pueblo o unos pueblos se den por vencidos y acepten el yugo ya de natural. Bueno, es que vamos a ser honestos, igual mi querido Lalito, o sea, vivíamos en una época, o más bien nuestros antepasados tenían una orden social verdaderamente de clases altas, de clases, obviamente con unas clases bien estipuladas y bien marcadas. También era la misma injusticia. A eso es a lo que voy, entonces en este caso obviamente pues la injusticia con los otros pueblos pues era el clavo de esto, mi querido Lalito, o sea, pues el abuso, y ahí se vio. Y fíjate, ser mexica era un alto privilegio, te garantizaba no ser sacrificado nunca, pero había cuestiones como la infidelidad y la borrachera, golpear a tu esposa, el robo, uh-huh, que podían hacerte perder el estatus, si te recuerda a Estados Unidos, no nada que ver tampoco, pero si tú perdías el estatus mexica, podías ser sacrificado. Exacto. Entonces, vamos a ser honestos, muchas de estas culturas subyugadas, obviamente, pues, se vieron no solamente afectadas, sino traumatizadas por cuestiones de estas. Claro. Y obviamente, pues, aquí algo que nos queda, pues yo creo que como recomendación, mi querido Lalito, es que la violencia jamás va a dejar nada bueno. Bueno, mira, aquí dice, las referencias dicen que Cortés miraba incrédulo. Checa este dato, ese es lo más impactante y eso es lo que nos presenta a Cortés como el espectador, el testigo de la caída de Tenochtitlan a mano de los indígenas enemigos de Tenochtitlan, no de los españoles. Dice, referencias dicen que Cortés miraba incrédulo el salvajismo que se desató durante el tiempo que dura la lucha por Tenochtitlan. Ellos eran un puñado de soldados quienes jamás habían podido vencer a la gran ciudad que contaba con 200 o 300 mil habitantes. Según datos del maestro Eduardo Matos Moctezuma, a quien envío un saludo y todo mi respeto y admiración, Cortés veía a sus aliados matar sanguinariamente a mujeres, niños y animales y destruir una ciudad que a Cortés le habría gustado preservar, al menos la mayoría. O sea, quiero que imaginemos este cuadro de yo así, a lo mejor subido en una pirámide, viendo cómo pasa todo y viendo este odio, esta sanguinariedad que desataron, que dejaron en libertad para caminar entre las calles de Tenochtitlan, destruyéndolo absolutamente todo, incendiaron todo, mano. Destruyeron Tenochtitlan absolutamente y Cortés estaba así como, güey, ¿cómo los paramos? O sea, sabía que eran imparables, claro. Sabía que no podía hacer nada. Y él solamente estaba observando, cavilando y se dio tiempo, por eso te digo, él era testigo en ese momento de la caída de Tenochtitlan, no el artífice de la caída de Tenochtitlan. Él solamente estaba viendo cómo, por una cuestión de justicia política, pueblos marginados y subyugados hacían su revolución contra el Estado que los había subyugado y los derrotaban. ¿No? Entonces, dice, en ese momento quizá Cortés fue más bien testigo y no artífice de la caída de la gran Tenochtitlan. Y para concluir, no sé cuánto tiempo nos quede, yo creo que ya, sí va. Tengo mi conclusión que me gustaría, Manu, que me hicieras el gran honor de leerla. ¿Cómo no, mi querido? Para que ya terminemos de darle forma a esta idea y que cuestionemos por qué estamos festejando, por qué tenemos una fecha especial, ¿cuándo es el Día de la Raza? El 12 de octubre.
el día que llegaron los españoles a México, ¿por qué no estamos festejando la heroica defensa de la gran Tenochtitlan? ¿Por qué no estamos festejando el levantamiento justo de los pueblos oprimidos por Tenochtitlan? ¿Por qué no estamos festejando cosas como esas? Aunque obviamente no podemos decirnos tanto como, somos herederos de la gran Tenochtitlan. No. Porque la enfermedad mató a más del 90% al final de la población indígena. Creo que de aquello queda ya muy poco. Algunas reminiscencias que se han, pues no sé, verdaderamente pegado a la cultura española y conservado algunas características como digamos el carnaval de Santana Huitlalpan, en donde puedes ver esta combinación, ¿no?, de culturas, este sincretismo entre lo colonial y lo tradicional mexicano o lo tradicional indígena. Pero creo que ya no nos podemos llamar así como que los descendientes de los aztecas. Ese pueblo, por cuestiones de aquella mano que invisible movió los hilos para que todo aquí cambiara, por haberle parecido mejor quizá, no sé, y que utilizó a esta figura, este personaje, Hernán Cortés, pues para traerlo de la mano y casi darle chupón y la andadera para que supiera dónde andar. Sí. Y le dio todas las herramientas para que él pudiera hacer esto, ¿no? Y bueno, espero entonces tu conclusión. Digo vamos a darle pie a la conclusión, mi querido Lalito. Más allá del genio militar, Hernán Cortés es un tipo que estuvo en el lugar correcto, en el momento adecuado. No un diplomático excepcional, aunque sí lo era, que convenció a los indígenas a unirse en contra de Tenochtitlan. Fue alguien que llegó en un momento tenso y crítico, en el punto en que todo estaba a punto de explotar en cuanto a política exterior dentro del contexto de lo que hoy conocemos como México. Sin imaginarlo siquiera, recibió ayuda de un arma biológica que ni siquiera sabía que podía utilizar, que ni siquiera podía, o más bien, que ni siquiera sabía que existía, ¿no? Pero que rompió las defensas de Tenochtitlan antes de que comenzara la guerra final. Alguien que tuvo la suerte de conocer a la Malinche, en realidad Malinali, ni traidora ni malinchista, una gran mujer de su época, enemiga de los aztecas. Revisar críticamente la figura de Cortés es sin duda un acto de justicia epistémica. Implica abrir el relato para reconocer el abanico de actores que jamás fueron nombrados, invisibilizados bajo la espesa capa del argumento eurocentrista. Más que conquistador, testigo, emerge como lo que verdaderamente fue, un hombre con suerte que llegó a un mundo que esperaba un pretexto para transformarse, y él fue ese pretexto, porque en México no se dio una conquista. Tenochtitlan cae por la fuerza de una guerra que algunos llamarían erróneamente civil, pero hay que considerar que el territorio que ahora es México albergaba diversas naciones, por lo que México-Tenochtitlan cayó en una guerra internacional regional con la ayuda de los españoles, quienes fueron simplemente amalgama y testigo de aquello. Pues esta ha sido la presentación y regalo para todos ustedes que nos están escuchando de esta reinterpretación histórica del personaje Hernán Cortés, en un intento también de rescatar dignidad que como mexicanos también merecemos, que no somos tampoco europeos, ¿no? A lo mejor ya no nos podemos llamar aztecas o mexicas, pero tampoco nos vamos a llamar españoles. Somos y seremos por siempre, orgullosamente, mexicanos. Con esas palabras despedimos el programa de Onda Abierta, el programa de la gente despierta, no sin antes agradecerte, mi querido Lalito, como cada martes, y que obviamente pues ellos no se lo pierdan cada martes, en punto de las 6:30. Pues no se pierdan, y les vamos a pedir un favor, por favor, este programa se puede compartir. A mí me gustaría pedirles ese apoyo, que compartieran este programa, porque a mí me parece muy importante que como sociedad mexicana
le demos este tipo de virajes a lo que nos han enseñado y de lo que nos han impuesto, y podamos tener en un sentido y una visión crítica, pues un replanteamiento de estas figuras, ¿no? De estas figuras históricas que nos enseñan a veces desde la primaria, ¿no? Siendo niños. Y este es un trabajo muy serio. La verdad es que pues no los aburriría yo con citas, ¿no? Ni con escritores ni nada, pero la verdad es que todo esto está extraído de escritores muy serios. Tuve el honor y el gusto de citar a uno solo, Eduardo Matos Moctezuma, que es un escritor a quien yo admiro mucho y que por supuesto participa en esta recopilación de datos. Así que les pedimos, si fueran tan amables de compartir con amigos, con conocidos, en sus grupos, este programa, para que alcancemos la mayor cantidad de gente, y aunque no lo crean, estos datos históricos cambian la vida de nosotros como mexicanos. Y bueno, pues despedimos nuestro programa. Yo estoy muy contento de haber regresado a mi patria después de ese viaje maravilloso, y de poder saludarlos a todos ustedes. Cristal Valentino, un saludo, muchísimas gracias por la fidelidad, siempre te veo que nos está escuchando, y a todos, Marisol Puertas, muchísimas gracias por tu apoyo y por tu compañía. Olivia Monsalvo, muchísimas gracias por todo, por ser parte de mi vida, y la verdad, qué orgullo ser mexicano, qué orgullo estar con ustedes y compartir con esto, y tener el privilegio de compartir un trabajo personal con todos ustedes. Y pues despedimos el programa. Mi querido Lalito, enhorabuena, felicidades, y como siempre nos vemos en punto de las 6:30 cachito, ¿no, mi querido Lalito? 6:30 cachito, no lo olviden, el cachito siempre es como que muy elástico. Demasiado, yo diría. Pero bueno, nos vemos el próximo martes en punto de las 6:30 en otro programa de Onda Abierta, el programa de La Gente Despierta. Una disculpa por la ausencia, pero bueno, hay compromisos ineludibles. Pero aquí estamos de regreso y pues estamos con todos ustedes. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde y nos vemos el próximo programa. Hasta la próxima.